So we're going to read in Matthew chapter 11, verse 28 to 30. That is Matthew chapter 11, verse 28 to 30. So, vamos a leer la palabra, si se pueden levantar, por favor. Y va a ser San Mateo 11, capítulo 11, verso 28 a 30. And we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Venid a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. So we picked this verse because we want to tell you guys to run to the Father. Go to his arms. Don't be afraid of what's going to happen, because he's going to do good things in your life, not bad. That's what you can have comfort in. Don't be afraid to be vulnerable, to shout out his name, to ask for help. Stand firm, especially for the youth. I want to talk to the youth. A lot of times you feel depressed, you feel like you can't go forward. Run to your Father. Search for guidance. Like you run to your parents when you're in trouble, right? Or you do something bad, you run to your parents. Do the same thing to God, to Jesus Christ. Run to him. Because this is where you can find your comfort, where you can find your healing, where you can find your strength. This is where I can say that I've been through those things, where I felt depressed, I felt weak, I felt tired. I know that I could run to God and find my rest and find my strength in him. Amen. Cuando leímos esta palabra, sentimos correr a los brazos de papá, a nuestro Padre Celestial. No hay lugar más seguro que estar en los brazos de nuestro Padre. Él nos cuida, nos protege, nos enseña, nos corrige, nos instruye y nos ama con amor. Corre a los brazos de papá. Like, wow. Amén. No tengas temor, no tengas vergüenza. Enfócate en Dios. Él es tu papá. ¿A dónde vamos cuando nuestros pies están cansados? Cuando la piedra que tenemos enfrente es mayor. Cuando caemos y resulta difícil levantarnos. ¿Quién es nuestro apoyo o fuente de confianza? Toma este tiempo de hablar con aquel que te conoce profundamente, porque Él te creó. El hecho de decir, papá, te necesito, Él estará dispuesto a ayudarte y para guiarte. Él siempre está pendiente de ti. Habla con tu Padre. Permítele acceso a tu vida para ayudarte, para que tus inseguridades se vayan, para que te ayude con el peso de tus cargas. Abre tu corazón en esta tarde. Él está aquí. Corre a los brazos de tu papá. Vamos a orar. Sí, Señor, gracias, Padre, por este día que tú tienes el control, Padre Santo, que estamos aquí unidos, Padre Santo, reunidos a buscar de tu presencia, a buscarte a ti, Padre, porque tú eres nuestro papá, el que buscamos refugio, Padre Santo, el que suple, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias. Gracias, Padre Santo, que cuando tenemos miedo, cuando tenemos una pena, Padre Santo, eres tú
Eres tú el que nos da ese abrazo que necesitamos, Padre. Y te damos gracias, Dios Padre. En este momento, Padre, como iglesia, oramos, Padre, por nuestro grupo de alabanza, Padre. Que seas tú, Padre, tomando el control de cada músico, de cada cantante, Padre. Que seas tú ungiendo las voces. Que lo que ellos hagan, Padre, hagan con mucho amor para ti, como tú te lo mereces, Padre Dios. En el nombre de Jesús. Que seas tú tomando el control de nuestro predicador, Padre Santo. Que seas tú, Padre, usándolo. Que seas tú, Padre, hablando por él, Padre Santo. Que lo que él saque, Padre Santo, todas las palabras, Padre Santo, pueden edificar a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada persona que ha llegado en este momento, Padre Dios, seas tú, Padre, ayudando a recibir, Padre, que lo que ellos reciban puedan llevarse para su casa, que ellos puedan poner en práctica, en obediencia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que cada cansancio, Padre, que cada miedo, Padre Santo, seas tú tomando el control ahora, Padre Santo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Así es, Padre Santo. Gracias por tu linda presencia, porque yo la siento, Padre. Gracias, Padre Santo. Que seas tú, Padre, nuestro enfoque, Padre Santo. Quita cada distracción. En el nombre de Jesús siento tu presencia, Padre. Sí, Señor. Yo corro a ti, Padre Santo, porque sin ti yo no soy nadie. Sin ti yo no valgo nada, Padre Santo. Eres tú el que suple lo que yo necesito, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. No permitas que vayamos, Padre Santo, con nuestras propias fuerzas, que podamos depender de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios también son como el tamonte, pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses, decapitó a Dagón. Vamos con las palmas. De los filisteos, Cortándole las dos manos. dándole las dos manos, lo redujo a vanidad.
adversarios también son como el tamoane, pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos. Aleluya. Cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la Fue victoria. grande la victoria que Jehová mostró. Jehová
Gloria a Cristo Jesús. Alguien puede levantar sus manos al Señor. El Señor pelea por su pueblo. El Señor pelea por su iglesia. Hay una iglesia que está orando. Hay una iglesia que está clamando. Aleluya. Y es la iglesia que se va para el cielo. Aleluya. Él viene a buscar su iglesia limpia y sin mancha. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Nos humillamos ante ti, Jehová. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón, de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Con júbilo. Da gloria, y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Gracias, Señor. Te adoramos, Cristo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Vamos a decirlo sin la música, toda la iglesia. Da gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Da gloria. Da gloria. Esto que estamos haciendo, de adorarle. Así vamos a hacer allá arriba en el cielo. Adorar al Padre Celestial. Cristo, nombre sin igual. Nombre sin igual. Mi alma te alaba, Señor. Da gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre
gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre sin igual. Yo voy a decir algo. Gloria a Dios. Aquí hay gente que llegaron a la iglesia muy enojados. Hay un enojo. Santo. Pero un enojo santo. Dice la palabra, desecha la ira. Desecha el enojo. ¿Tú sabes por qué? Porque te va a robar todo el servicio en esta tarde. Desecha el enojo. Pon ese enojo a los pies de Cristo en esta tarde. Ponlo a los pies de Cristo en esta tarde. El enojo controla. El enojo hace que te cambie tu mirada, que te cambie tu sonrisa, que te cambie todo tu semblante. El enojo no es buen compañero ni buen consejero, aleluya. Desecha el enojo, te dice el Señor. Desecha el enojo y pedamos perdón, hermano. Desecha el enojo. Diga, Señor, perdóname, porque estoy enojado, estoy enojada. Llévate todo enojo, Señor. Que yo oiga lo que tenga que oír, Señor. Y lo que yo no tenga que oír, Señor, que no lo oiga, Señor. Que nadie venga, Padre Santo, a traerme, Señor, conversaciones, Padre. Dispongo mi oído solamente para oírte a ti, Espíritu Santo. Y aún esté enojado con alguien, posiblemente aquí en la iglesia o en tu casa, llegaste enojado o estás enojado con alguien aquí en la iglesia en esta tarde. ¿Tú sabes qué? Este es el momento para pedir perdón. Porque cuando vengas a traer tus ofrendas al Señor ahorita, el Señor no la va a recibir, porque dice, primero ve y arréglate con tu hermano. Lo siento muy fuerte eso. Hay un enojo muy fuerte en esta tarde, en esta iglesia. Y vamos a echar fuera todo enojo en el nombre poderoso de Jesucristo. Diga, fuera todo enojo de mi vida. No quiero el enojo en mi vida. No quiero el enojo en mi vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Sea lo que sea, escojo no estar enojada. Escojo no estar enojado, aleluya. Escojo en esta tarde alabar y adorar a Dios, aleluya. Si estás enojado con tu hermano, perdónale. Si estás enojado con los líderes, perdónale. Si estás enojado con los pastores, perdónale. Si estás enojado con tu esposa, con tu esposo, perdónale en esta tarde. Oh, gloria al Altísimo Jesús. En este momento vamos a alabar y vamos a adorar y usted va a ver que va a ser diferente. Oh, gloria a Dios. Levanta tus manos, iglesia.
poder en Cristo, aleluya. Hay poder en Cristo, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos le adoran? Gloria a Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Aleluya. Nadie va a poder detener al Padre Celestial. Él va a hacer su voluntad. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Levanta tus manos al cielo. Me presento ante ti. Ven, transforma todo en mí. Qué lindo tú eres, Señor. Necesito un encuentro. Ya no quiero estar lejos de ti. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. Oh, gloria a Dios. El león está aquí y su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Me presento ante ti. Ven, transforma todo en mí. Necesito un encuentro. Ya no quiero estar lejos de ti. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, Dígale. lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven,
a Dios. A lo mejor no hayas tenido un buen padre, Mis ojos no te ven, pero ¿sabes qué? Hay uno más excelente, se llama Jesucristo. Aleluya. son cosas de A lo mejor tus padres te fallaron, pero hay un padre más excelente, se llama Jesucristo. Aleluya. Y Él no te va a fallar. Aleluya. mi león está. Y Él está aquí. Él te trajo en esta tarde. Él te inquietó. Tú no pensabas que ibas a llegar aquí a esta iglesia en esta tarde. Aleluya. Ay, Rabay, pero el Espíritu Santo te inquietó. Aleluya. Ay, Requia Masa Tarabay. Pero mi Oh, Santo, mi alma te alaba, Señor. aquí no son Y Él te abraza en esta tarde. Tócame, Y te toca en esta tarde. Y te toca en esta tarde. Y te toca en esta El león tarde. está aquí, Dígale. su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. Oh, gloria a Dios. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Para Él no hay nada El león imposible. está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. Dile que te toque. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. 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 Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Eres un buen padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Sé que estás aquí. Toda la iglesia lo dice. Dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Sé que estás aquí. Dispuesto a abrazarme.
ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. Pon tu mano derecha sobre tu corazón. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Mi corazón te siente. Pero tengo que ser obediente. No son cosas de mi Tienes que mente. ser obediente a su Tócame, palabra. lléname. Lléname mis ojos. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame y lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Hermano, dice la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo. Nosotros mismos podemos ser piedra de tropiezo para poder avanzar hacia adelante. Así que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el único autor y consumador de la fe. Gloria a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Calor, ¿eh? Pensábamos como que iba a estar un poquito más fresco, pero está calientico hoy. Dios es bueno. Le damos la bienvenida a todo el que nos visita en esta tarde y a todos los que están con nosotros vía Facebook Live. Un fuerte aplauso de bendición, mis hermanos. Vamos a darle un aplauso de bendición. El Señor les bendiga mucho y ministre sus vidas en esta tarde. Gloria a Cristo Jesús. Nadie puede detenerle. ¿Usted sabe quién puede detener al león? Hasta nosotros podemos detenerlo. Los únicos que podemos detenerlo. Porque Él quiere trabajar en nosotros y nosotros le decimos no. Yo no quiero que trabajes en mí. Gloria a Dios. Amén. Y como Él es un caballero, va a respetar. Gloria a Dios. Así que nunca le digamos no al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para poner los diezmos y ofrendas en las manos del Señor. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, Señor, por otra tarde que tú nos permites estar aquí, Padre mío. Oh, Señor, en este momento queremos ofrendar y diezmar para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas estos diezmos, esas ofrendas, que las multipliques, Señor. Que estos diezmos, Padre, puedan ser de bendición, Señor, para seguir extendiendo tu reino. Multiplícalos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos sabiduría, Señor. Danos, Padre, temor, Padre, para ser buenos administradores de tus finanzas, Señor. Bendice cada hermano mío, mi Dios, que en esta tarde puede dar. Al que no pueda dar también, bendícele, Señor. Y suple trabajo a aquel que está esperando por trabajo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Puede pasar rapidito. Iglesia, usted siga enviando su diezmo y ofrenda vía Cash App.
Los que van a ofrendar y diezmar aquí pueden hacerlo. El Congreso, gloria a Cristo Jesús. Le informamos a todas las damas que están aquí que tenemos nuestro Congreso el sábado 17 de septiembre. Están invitadas todas las damas que están aquí, tanto los miembros como los que nos visitan. Usted está invitada a llegar sábado 17 a las 10 de la mañana, pero estaremos aquí a las 9 de la mañana. Gloria al Señor, amén. Totalmente gratis, cupo limitado, eso sí. Si usted va a llegar, por favor, usted tiene que reservar, amén. Las hermanas que están aquí lo pueden hacer por medio del grupo de las damas, y las hermanas que quieran, que nos visitan, ¿verdad? Si quieren asistir, hermana Marielo, póngase de pie. La hermana Marielo, la presidenta de las damas, allí usted puede decir, hermana, anóteme que yo vengo para ese congreso. Amén, no se vaya sin usted anotarse con nuestra hermana Marielo. Vamos a tener una palabra de vida. Vamos también a tener un testimonio para toda mujer que está pasando por depresión. Vamos a tener el testimonio de nuestra hermana Miriam Pineda, que el Señor está trabajando de una manera lindísima. Pasó en un tiempo muy difícil de su vida, pero está de pie para la gloria y la honra del Señor. Y también vamos a tener una palabra, no te rindas. Amén, tú no estás sola, tú no estás sola. Gloria al Señor, así que esa palabra yo sé que nos va a bendecir a todas y después vamos a estar ministrando, ¿verdad? Para sanidad, liberación, y yo sé que el Espíritu Santo estará aquí con todas nosotras. Todas las que están también, que nos están viendo, si usted quiere venir a este congreso, solamente en la página inmediatamente escriba, yo quiero ir a ese congreso, deje su nombre y su teléfono para contactarle. Amén. Y en esta tarde mi hijo tiene la palabra, vamos a recibirlo con un aplauso como siempre de bendición, y los niños van a salir a sus clases. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. God bless you all. Dios le bendiga más. God bless you some more. Gloria a Dios. Estamos contentos de estar aquí. How many are happy to be here? Gloria a Dios. Vamos a estar, mis hermanos, en Hebreos 12. We're going to be reading Hebrews chapter 12. Hebreos 12 del 1 al 3. Hebrews chapter 12 verses 1 through 3. For me it's a privilege and an honor to be able to preach the word of God. Para mí siempre es un honor, un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Vamos a estar Hebreos 12, vamos a estar de pie cuando lo tengan, me pueden decir amén. Let's be on our feet. When you have it, you can say amen. Hebrews chapter 12, verse 1 through 3. Versículo 1 al 3. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar. Let us pray. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este día, gracias por cada persona que tú has traído a este lugar, Padre. Te presento este momento en que vamos a compartir tu palabra, Padre. Te pido que seas tú tomando dominio y en control de todas las cosas, Padre. Que sea aquí tu Santo Espíritu con nosotros, hablándonos, Padre, a través de esta palabra, Señor. Que seas tú atando y reprendiendo todo lo que se opone en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro mente libres para entender esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos un gran amén y amén. Vamos a estar sentados. Let's be seated.
Praise God. Praise God. Gloria a Dios. My brothers and sisters, there is a race that we must run. Mis hermanos y hermanas, hay una carrera que todos tenemos que correr, right? And we all have to run the race. Y todos tenemos que correr una carrera. Y esta carrera que estamos hablando es la vida cristiana, right? And this race that we speak of, it's the Christian life, right? We can compare the Christian life to running a race. Podemos comparar la vida cristiana con lo que es correr una carrera. No sé cuánto aquí hemos corrido carrera. Me acuerdo cuando niños corríamos mucho. I don't know how many of you ran a race. I remember as children, we were always running. We were always racing with one another, especially if you had friends. Especialmente si tenías tu amiguito, siempre todo era una carrera. Jake se acuerda. Jake remembers, right? He used to run all over the place. Always a race. Todo era una carrera. Bendito sea Dios. La vida cristiana es igual a una carrera. You see, the Christian race, the Christian life is the same as a race. And the Bible tells us we must run with endurance. Dice la Biblia que hay que correrla con paciencia. Sabemos que hay diferentes clases de carrera, mis hermanos. We know that there's different type of races, right? There's a 100-meter race. Hay una carrera de 100 metros, mis hermanos. Que eso lo corren en 10 segundos. And they run that like 10 seconds, they run that 100 meters. I'm talking about the profession, hablando de los profesionales. Corren eso en 10 segundos, mis hermanos, se acabó la carrera. Right, 10 seconds and the race finished, right? They done prepared for years of their life so they could run a 10-second race. Se prepararon todos esos atletas, mis hermanos, que usted ve en la Olimpiada, en la televisión, se preparan una vida entera para correr por 10 segundos, mis hermanos. Para competir por 10 segundos, right? And they competing 10 seconds. Obviously, there's different type of race. There's a long race too. También hay una carrera larga, mis hermanos. La vida cristiana es una carrera larga, no es una carrera corta. It's a long race. It's not a short race, right? So that's why it tells we must run with endurance. Dice que hay que correrla con paciencia, right? Endurance says the fact or power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way. Dice el hecho o el poder de soportar algo difícil, un proceso o situación sin rendirse. If you're able to endure something, it means you do not give up in the process. Cuando uno puede soportar algo con paciencia, significa que no nos rendimos en el proceso. If you see the marathons, you know, we see marathons. Si vemos los maratones, mis hermanos, donde personas común y corriente corren muchas veces los maratones. Right? Sometimes the normal people, you run a marathon. If you want to run a marathon, you can find a 5K marathon and you can run it. Cualquiera de aquí puede simplemente buscar en internet un maratón de 5 kilómetros y correrlo si quiere. No se necesitan muchos requisitos. You don't need many requirements. It's not a race. You're not going for first place. No es una carrera allí donde uno compite por el primer lugar, sino que uno compite contra uno mismo. So you compete against yourself to see if you could make it to the end. Para ver si uno llega a completar el maratón, mis hermanos. Porque muchas personas a mitad del camino se devuelven. You see, many people halfway there, they turn back. The further you go, turning back becomes harder. Mientras más tú avanzas, es más difícil irse para atrás. Porque si yo corro 10 pies para acá, mis hermanos, y miro para atrás, yo estoy ahí mismo. Right? Because if I walk some 10 feet, I turn back, it's right there. I could turn back, it's close by. Yo puedo devolverme, estoy allí, mi hermano. Pero después que yo camine 10 millas, but after I walk some 10 miles, I got to walk some 10 miles back. Hay que caminar 10 millas para atrás para devolverse, mis hermanos. En esta vida no nos podemos devolver en la carrera de la fe. We cannot turn back in the race that we must run, the race of faith, my brothers and sisters. We must endure. Hay que soportar con paciencia.
not always easy. No siempre es fácil, mis hermanos. Aún haciéndolo fácil, muchas veces uno se cansa. Even doing the easy things over and over and over again, you're going to get tired. Right? When you get tired, it's not time to give up. Cuando tú te canses, no es tiempo para rendirte. Porque a veces estoy cansado, tiran la toalla. Listen, some people, they get tired, they throw in the towel, they give up. But like Brother Jake and Sister Maria, when they opened up the service, pero cuando el hermano Jake y la hermana María vieron el servicio, dijeron, venid, el que está cansado. They said, come to me, he who is weary, he who is tired, he who is heavy burden, aquel que está cansado, aquel que está trabajado, cargado. Y en Jesús vamos a encontrar descanso. Right? And in Christ we're going to find rest. Right? It means you get to take a break. Eso significa que vamos a tomar un receso, donde nos vamos a recuperar, right? Where you're going to recover. You know, you might go eat something, you know. Quizá comerte algo, mis hermanos. Una carrera de un día entero, hay que pausarse. You got to take a break. Right? You got to recover your strength. Hay que recuperar la fuerza. Y después que uno se recupera, mi hermano, de nuevo a seguir corriendo. And after you recover, right, you're not tired no more. It's time to keep running. To see if we make it. A ver si vamos a completar la carrera, mis hermanos. Esta es una carrera que para correrla no podemos andar cargado. You cannot be burdened to run this race. You cannot be carrying heavy things if you're going to run a race. No podemos cargar muchas cosas para correr una carrera, mis hermanos. No podemos tener una mochila de 100 libras. You can't carry a 100-pound backpack. You're not going to get very far. No vas a llegar muy lejos, mi hermano. Te va a caer para atrás y de allí no te va a poder parar. Right? You're going to fall back. You're not going to be able to get up. You're going to be like a turtle upside down. Como una tortuga, no sé si usted la ha visto, que está volteada, mis hermanos. Que por más que se mueva, ahí está en la espalda. It don't matter how much it moves, it's stuck on the back. Hay que soltar todo peso. We have to let go of all things that weigh us down. You see, on this path, sin will weigh us down. El pecado, mis hermanos, nos pesa. El pecado es una carga bien pesada. You see, sin, it weighs you down. It chains you up. Es como, mi hermano, el tener cadenas. Hoy en día eso no se ve. En los tiempos de antes, al preso le metían una cadena con una bola bien pesada. Back in the day, you don't see this no more. But if you were a prisoner, if you were in jail, they tie you to this big, heavy iron ball. Maybe y'all seen the old school movies. Maybe y'all seen it in cartoons. Quizás lo hemos visto en los muñequitos o en las películas, mis hermanos. Una bola pesada. It was a heavy ball. You see, that's what you can compare sin with. Eso es algo en lo cual podemos comparar el pecado. Algo que por más que tú quieras avanzar, no te permite avanzar. It's something that no matter how much you want to go there, you want to get there, it doesn't allow you to. So you might have the desire to run the race. Quizás tenemos el deseo para correr la carrera, mis hermanos. Maybe it's in our heart. Maybe it's our dream to run the race. Quizás eso esté en nuestro corazón. Aún puede ser nuestro sueño el correr la carrera, mis hermanos. Pero si no soltamos lo que nos pesa, but if we don't let go of the things that weigh us down, it's impossible to get far on this path. Es imposible el avanzar mucho en este camino, mis hermanos. ¿Y cuáles son esas cosas que nos pesan? Aquellas cosas que toman el lugar de Dios en nuestra vida. You see, and what are those heavy things? The things that take the place of God in our life. Whatever you put before God becomes a burden. Lo que tú pones primero que Dios, eso es carga en el camino. You know, sometimes you put good things first. A veces que aún las cosas buenas la ponemos antes que Dios, mis hermanos. Things like family, aún la familia, algo hermoso, algo creado por Dios, something beautiful like family,
created by God. Sometimes you could put that before God. Muchas veces, aún la familia la ponemos delante de Dios. And it could be your dreams, it could be your career, puede ser tu sueño, tus metas, lo que es una carrera. It could be a spouse, puede ser el esposo, la esposa. It could be whatever it is. It could be a hobby, puede ser un hobby, mi hermano. Hasta ir al gimnasio, even going to the gym, playing a sport, lo que es jugar un deporte, mi hermano. Cualquier cosa que pongamos antes que Dios, whatever you put before God, it becomes a burden in the race of faith. Es una carga en lo que es, mi hermano, esta carrera de la fe. Acuérdense, todos tenemos que correrla. Remember, we all have to run this race. Blessed be the name of Jesus. Now, it's a race that we have to run without looking at others. Una carrera, mis hermanos, que hay que correr sin mirar al otro. Por eso, en los versículos que leímos decía, puesto la mirada en Cristo. That's why it says, with your eyes set on Jesus, the author and consumer of our faith, el autor y consumador de la fe, mi hermano. Cuando yo quito el enfoque de Cristo, when I take my eyes off of Jesus, I'm going to get lost along the way. Yo voy a perderme. Y'all ever seen them, the really long races? It's not on a track. Hay mucha carrera, mis hermanos, que no en una pista de correr. You know, you see the big bicycle races, right? Tour de France and all those big bicycle races. No sé quién ha visto esa carrera en bicicleta. Donde un país entero lo cruzan, where they have to go through a whole country. And you could get lost. Y tú puedes ser que te pierdas. Y encontrarte en un pueblecito, ¿dónde estoy yo ahora mismo? And you could find yourself lost in a little town somewhere that wasn't even part of the race. You know, us younger folk, we don't know what it is to get lost. We got GPS, ¿verdad? Lo que hoy en día tenemos es GPS. No sabemos lo que está perdido. Pero el que sabe de los tiempos de antes, nos dábamos una buena perdida. But, you know, back in the day, listen, you got lost. You had no idea where you were. You had to stop and ask for directions. Había que pararse y preguntarle a alguien. Then you had to, you had to pray that they gave you the right direction. Había en esos tiempos sí había fe, mi hermano. Porque había que creerle a Dios que nos estaban dando la dirección correcta. O si no, nos perdíamos hasta más. If not, you're going to be more lost. Good old days. Los buenos tiempos de antes, mis hermanos. Along the way, we're going to find ourselves difficult situations. En esta carrera, mis hermanos, van a haber siempre obstáculos. There's always going to be obstacles. There's always going to be a hurdle. ¿No? ¿Cómo se llama esa cosa que tiene que saltar? Las vallas, ¿verdad? El corredor tiene que saltarla. You know, the runner, he got to jump over them. If he hit them, he get disqualified. Y si la tocó con una parte del pie o algo, descalificado de la carrera. Right? If you knock it down, si tumba ese asunto, perdiste. Aunque queden primero. Even, listen, you could have been first place. You knocked down the hurdle, you got disqualified. We always will have obstacles in this life. En esta vida vamos a encontrarlo con muchos obstáculos en este camino, mis hermanos. No es un camino muy fácil. It's not an easy path. The Apostle Peter, in 1 Peter chapter 4, en primera de Pedro, capítulo 4, el apóstol Pedro, bendito sea el Señor, versículo 12, verse 12. He says, do not think it strange that the fiery trial which is there to try you
as if something strange has happened to you. Dice, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. It means don't be surprised when things don't go right. Dice, no te sorprenda cuando las cosas no salen bien. No te sorprenda cuando te encuentra algo en tu camino. Don't be surprised when you find yourself something along the path. When you find yourself an inconvenience. Cuando te encuentre una inconveniencia. No te sorprendas. Because many people tend to doubt God when the inconvenience comes. Porque muchas personas comienzan a dudar a Dios cuando llega la inconveniencia. Señor, ¿cómo es que yo estaba corriendo y mira lo que pasó? God, I was running this race, but look at what happened. How could this be? ¿Cómo puede ser esto, Señor? ¿Cómo tú permites que esto se presente en mi vida? Situations that come, and some people, it makes them doubt God. Situaciones que llegan, mis hermanos, y causa que muchas personas hasta pierdan la fe. Que duden de Dios, mis hermanos. Y hay cosas en esta vida que son difíciles. And there's difficult situations in this life. Jesus said, in this world you will have affliction. Jesús dijo, en este mundo tendré aflicción. Pero Él ha vencido el mundo. But He has overcome the world. But the Apostle Peter says that we should rejoice, that we can partake of the suffering of Jesus Christ. Pero el apóstol Pedro ahí nos dice que tenemos que sentirnos gozosos, que estamos compadeciendo los sufrimientos de Cristo. La vida de Jesús no fue fácil. You see, the life of Jesus was not an easy life. Right, from the very birth from the very conception of Jesus, desde que Jesús fue concebido, mis hermanos, allí se presentaron obstáculo tras obstáculo. There was obstacle after obstacle. Right, the birth of Jesus, He was born in a manger. Aún el nacimiento de Jesucristo nació en un pesebre con los animales. No encontraron dónde podía nacer. They did not find a place where He could be born. Right, the persecution from Herod, right, to kill all the Jewish children. La persecución de Herodes de matar a los niños judíos, where Jesus fled to Egypt, donde Jesús, como una edad de 2 años quizá, tuvo que correr a Egipto. The life of Jesus was not an easy life. La vida de Jesús no fue una vida fácil, mis hermanos. Una de las luchas en la vida de Jesús era que las personas dudaban de Él. You see, one of the greatest obstacles in the life of Jesus was that people doubted Him. When Jesus preached, people said, isn't that the son of Joseph? Cuando Jesús decía quién era Él, decía aún que era Dios, la gente decía, pero este es el hijo de José y de María. Este no es el hijo del carpintero. Is this not the son of the carpenter? Right? But if people doubt us, if people don't believe in us, we're going to give up. Pero si la gente no cree en nosotros, si la gente duda de nosotros, nosotros ni siquiera queremos correr, mis hermanos. Porque personas duden en nosotros, simply because people doubt us. Right, that's one of the obstacles. Esos son de los obstáculos en la vida, mis hermanos. Many times we doubt ourselves. Muchas veces nosotros dudamos de nosotros mismos. ¿Será verdad que yo puedo servirle a Dios? Is it really, am I going to be able to really serve God? Sometimes we don't even ask the question. We just assume that we can't. Muchas veces ni aún preguntamos si vamos a poder. Muchas veces asumimos que simplemente no vamos a poder. And we say, why even try? Y muchos dicen, el por qué intentar. No, que yo no voy a poder. They're saying, I can't do that. But there is a race that we have to run. Pero hay una carrera, mi hermano, que hay que correrla. La carrera no se corre ella misma. You know, the race ain't going to run itself.
Somebody has to run the race. Alguien tiene que correr la carrera, mi hermano. Tenemos que llegar hasta el final. We got to get there to the end. We have to finish the race. Hay que terminar la carrera, mis hermanos. ¿Cuándo terminamos la carrera? Cuando estemos con Cristo. Right? When do we finish the race? When we find ourselves with Jesus. Whether he come or whether he take us. ¿Verdad? O que Cristo venga o que Cristo nos lleve, mis hermanos. Pero hay que correr esta carrera. But we have to run the race. So, when adversity knocks on our door, entonces cuando la adversidad toque la puerta, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? What will we do on that day? Do we give up? ¿Somos de los que nos rendimos, mis hermanos? ¿Somos de los que dudamos que Dios es el que nos llamó? Are we the ones that doubt that God has called us? Do we doubt the purpose? ¿Dudamos del propósito, mis hermanos? You know, sometimes we just don't understand. And that's okay. We don't have to understand everything. A veces simplemente, mis hermanos, no entendemos las cosas. Pero no todo hay que entenderlo. Hay que creer. That's where faith comes in. Ahí es que trata la fe, mi hermano. Porque si yo sé el resultado, entonces no hay fe. If you know the result, there is no faith. It's like you're going to take a test. You know you're going to get 100. It's an easy test. You go there and you get 100. There's no faith there. Es como que usted va a coger un examen y usted sabe que usted lo va a pasar con 100. Usted va a pasar su examen con 100, como porque era un examen fácil. ¿Dónde está la fe? No hay fe. Faith is when you don't know the outcome. La fe es cuando uno no sabe el resultado, pero uno decide moverse en fe. And then you decide to move by faith. And that's when you see the hand of God. Y es allí donde tú ves la mano de Dios moverse. Es allí donde tú vienes y ves la intervención de Dios. That's where you see the intervention of God. Where you say, I thought it was going to be this way, but it was completely different. Donde tú puedes decir, yo pensaba que así es que iba a salirme, pero me salió diferente. On this race, God is going to intervene many times. Hay muchas veces, mis hermanos, que en esta carrera Dios va a tener que intervenir. Porque hay enemigos en esta carrera. Because there's enemies in this race. It's people that want you to fall. Personas, muchas veces aún personas quieren que tú caigas. Personas que son guiados por el mismo diablo. People that are going to be guided by the devil himself and his demons. Personas que usted comienza a buscar de Dios y personas que tienen muchísimo sin llamarlo, usted lo llaman. Listen, people, you done heard that for a long time. You start seeking God, they're going to call you. We should catch up sometime. Debemos de alguien ayúdeme con esa palabra. Debemos de reunirnos. But it's a catch up, you know. Exactamente. Como reconectarse, ¿verdad? Como, you guys know what I'm talking about. ¿Saben ustedes lo que estoy hablando? Y tenía mucho tiempo sin buscarlo. They had a long time without seeking you. Y hay gente que dice, oh, wow, Dios sí es bueno. Mira que mi amiguito, Dios me lo mandó de nuevo. No se deje engañar del diablo. Some people going to say, God is good. Look at this friend. They reach out to me. Don't be deceived. Que lo de Dios te acerca a Dios. What comes from God is going to draw you closer to God. Lo que viene para poner tentación, lo que viene para sembrar duda, mi hermano, eso no es de Dios. What comes to bring in doubt, what comes to bring in a temptation, that don't come from God. People that come to reminiscence the old time, forget about the old times. Personas que vienen a acordarse del pasado, de acordarse de los buenos tiempos, mis hermanos de antes.
Pero mentira del diablo. The devil is a liar. Somos nueva criatura en Cristo, mis hermanos. We are new creation in Jesus Christ. Pero a veces decimos recordarle vivir. You know, sometimes we say, to remember is to live. Remembering the good old days. Recordarnos de los viejos tiempos, mis hermanos, que muchas veces no fueron tan buenos nada. That they probably weren't as good as we think they were. Our memory not too good. Lo que pasa es que la memoria no es muy buena, mis hermanos. Creemos que eran mejores que en verdad que fueron. Sometimes we think in good old days were good when they actually were not. Bendito sea Cristo. Blessed be the name of Jesus. Dice la Biblia que no nos cansemos de hacer el bien. The Bible says, do not grow weary in doing good, because in due time we will harvest. Porque a su debido tiempo, mis hermanos, vamos a cosechar si no nos rendimos. If you do not give up. You want to see God moving in your life, don't give up. Tú quieres que Dios se mueva en tu vida, no te rindas. Porque muchas veces nos rendimos a un paso. You know, sometimes you give up one step before getting there. Estábamos a un paso de ver a Dios y nos rendimos. We were one step before seeing God move and we give up. We give up, my brothers and sisters. Nos rendimos, mis hermanos. Permitimos que el diablo se salga con la suya muchas veces. And we allow the devil to get away with it. And I tell you as a testimony, puedo darle de testimonio, las muchas veces donde los pastores nos hemos reunido, que usted piensa de poner a fulano. Y días antes fulano un desastre a causa. I give you the testimony. The pastor, sometimes we gather, what do you think about giving this person an opportunity? Literally days before we make the choice. Person they don't do something they shouldn't have done. One step before getting there. A un paso, mis hermanos, de llegar. Por eso esto hay que correrlo todos los días. You got to run the race every single day. Because every day counts. Porque todos los días cuentan, mis hermanos. El día en que no corremos, mi hermano, los músculos se destruyen. Listen, the day you don't run the race, your muscle get out of whack. If you ever done exercise, you take 1 week off, forget about it, you're out of shape. El que ha estado en forma, que es atleta, una semana sin hacer ejercicio, usted está fuera de forma. ¿Eso es así? 1 week off, that's it, you're out of shape. En una semana, hermano, se pierde todo. Eso es así. That's how it is. You gotta be active every day. Todos los días hay que estar activo, mis hermanos. Todos los días. El cristiano no puede ser cristiano hoy, mañana no. You can't be a Christian today and then tomorrow you're not a Christian. And then come back next Sunday, want to be a Christian again. Y después querer ser cristiano el otro domingo, mis hermanos. Así no es que funciona esto. That's not how it works. Some people say, well, a little bit better than nothing. Porque hay personas que dicen, es que un chin es mejor que nada, hermano. Este camino no. Not on this path. En este camino no, hermano. Estos son caminos donde hay mucho peligro, donde hay enemigos. Listen, there's enemies on this path. It's a dangerous path. El diablo no tiene misericordia de nadie. The devil got no mercy on nobody. His mission is to steal, to kill, to destroy. El diablo ha venido, mis hermanos, a matar, hurtar, para destruir. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. But Jesus came to undo the works of the devil. En este camino hay que tomarlo bien en serio. You got to take this race very seriously. Esta carrera hay que correrla, mis hermanos, con una seriedad. You got to run the race in a serious manner. Not just to run it, no simplemente para correrla, pero hay que correrla para ganar. But you got to run the race to win it. The Apostle Paul, el apóstol Pablo, en 1 de Corintios 9, 1 Corinthians chapter 9, blessed be the name of Jesus, el versículo
24, in verse 24. This is what he said. Miren lo que él dijo. Miren lo que él dijo. Dijo, ¿no sabéis que los que corren en este estadio todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. He said, do you not know that those who run the race, they all run, but only one takes the prize? So run in a way that you may obtain it. We have to run to win. Hay que correr para ganar, mis hermanos. Lo que pasa es que no estamos compitiendo con el hermano que está aquí. You see, the problem is we don't compete with the brother and sister that's here. Estos son nuestro equipo, mis hermanos. This is your team right here. It's a team. Es un equipo. I don't know if you have seen the relay race. No sé quién ha visto la carrera de relevo. Donde usted corre y tiene que pasar el bastón, right? It's a baton, right? You got to pass it. The baton, thank you. You pass it, right? And you run, and then the person behind you run, and they go like that, they get it in the back, and if they miss, you got disqualified. Y si el pase fue malo, el equipo entero perdió. ¿Sí? Eso es así, mis hermanos. Mi vida espiritual afecta al que está a mi alrededor. You see, my spiritual life affects those that are around me. Some people don't think it does. Hay gente que no cree que eso es así. Pero tu vida espiritual afecta la salud de tu familia. You know, your spiritual life affects the health of your family. Your spiritual life affects your marriage. Tu vida espiritual afecta tu matrimonio. Tu vida espiritual afecta cómo tú eres en el trabajo. You know, your spiritual life affects you even at your job. The way you treat others is determined by your spiritual life. La manera que uno se trata con los demás, eso es nuestra vida espiritual. Ese es el reflejo de la vida espiritual. You see, that's the reflection of the spiritual life. You know, when somebody an athlete, they run in the race, you could tell by looking at them. El que es corredor, usted ve y por lo menos se lo imagina. Y usted le dice, usted juega algún deporte. You can say, listen, you play some type of sport. At least you go to the gym. Por lo menos usted está en el gimnasio, ¿verdad? Porque se le ve que el atleta que hace ejercicio. Because you can see it in the athlete that they do exercise. You see, the spiritual life is the same. La vida espiritual es lo mismo, mis hermanos. Cuando uno crece en su vida espiritual, cuando uno es fortalecido, eso es algo evidente. You see, when you got God in your life, and your spiritual life is where it's supposed to be, it is evident. People can see it. They might not know what they see, but they see something. Quizá ellos aún mismo no saben lo que están viendo, pero ven algo, mis hermanos, algo que es diferente, algo que es distinto, something that's different, something that's distinct. Even if they don't know what it is, aunque no sepan lo que es, mis hermanos. Y déjame decirle que hay gente que eso le molesta. Let me tell you that some people, they're bothered by it. Some people are bothered because you're different. Hay personas que le molesta que tú seas diferente. Usted deja la mala palabra y hay gente que le molesta. You stop cursing, you stop swearing. It bothers some people. You ever ask why? Why it bothers someone that I don't swear? ¿Por qué le molesta a alguien si yo digo mala palabra o no digo mala palabra? Si usted la dice, eso no le molesta, no. Right? If you curse, it don't bother them. But you stop cursing, people go, oh, you think you're better than me now? Usted deja la mala palabra, gente dice, ¿y qué se cree este? Usted cree mejor que uno, ¿eh? Porque dejé la mala palabra. Because I stopped swearing. Pero le molesta a mis hermanos. It just bothers people. And it's something so small, so simple. Y algo tan pequeño, tan simple, le molesta al otro. Imagínate cuando usted llegue. Imagine when you get there. Imagine when they see you with the ministry. Imagínense cuando tenga el ministerio si le va a molestar. Cuando te vean sirviéndole a Dios. When they see you serving God. People are going to say, you're going crazy. Va a decir la gente que usted se volvió loco, que usted se volvió loca. Va a decir que está perdiendo tu tiempo. They're going to say that you're wasting your time. Because you obtain things that they don't have. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado cosas
que ellos no han alcanzado, mis hermanos. La paz interior, una de ellas. You know, inner peace is one of those. Right? Jesus said, my peace I give you. My peace I leave you, right? Not like the world gives. Dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. No, como la da el mundo. Cuando tenemos la paz de Dios, eso le molesta a muchas personas. When you have the peace of God, that's going to bother some people. When they come in there and they're going to poke some buttons, trying to get you upset. Because some people love to do that. Cuando hay gente que venga a darle a los botones, mis hermanos, porque hay personas que le encanta. And you keeping your peace and you're unfazed, y eso a usted no le moleste. Cuando usted tenga esa paz, eso le molesta más. Cuando usted aprende a callarse en un argumento, eso le molesta a la gente. When you learn to be quiet when in the middle of an argument, they're going to bother some people. Y se lo digo de experiencia, que me encantaba discutir. I'll tell you from experience, I love to argue back in the day. Yo discutía con todo el mundo. I argue with everybody. And I yell at everybody. And I say whatever to anybody. Yo le decía lo que sea a quien sea, mis hermanos. No me le quedaba callado a nadie. Y respondía siempre. Antes de que usted terminara de hablar, ya yo respondía. Listen, before you even finish what you were saying, I was already respond. Y yo me acuerdo una vez con la pastora se quedó callada. And I remember one time I was yelling at my mother, and she stayed quiet. And she said, I'm stronger than you are. Así me dijo mis hermanos, yo soy más fuerte que tú. Pues yo quería que ella me respondiera. Because I wanted her to respond. You ever been mad because somebody don't respond to you? No sé si quién ha pasado eso, que la persona que usted quiere provocarlo no le responde. Eso te molesta más. It bothers you more because they not respond. And I was yelling at her, why don't you say something? Yo gritaba, di algo, respóndeme. Y me dijo, yo soy más fuerte que tú. She told me, I'm stronger than you are. Because you can't do what I'm doing. Porque tú no puedes hacer lo que yo estoy haciendo. Si no intenta usted quedarse callado. So you try staying quiet. I bet you can't. Muy probable usted no va a poder quedarse callado si usted es la persona que le gusta pelear, ¿verdad? If you like to argue. Son cosas que se alcanzan en Cristo. Esos son niveles espirituales donde hay que llegar. You see, these are things that you reach in Christ. These are the spiritual levels that we must reach in Christ. Where other people's actions, they don't affect you. Donde las acciones de los demás, mis hermanos, en contra de uno, no nos afecten. Donde nadie de nadie pueda venir y sacarnos de comunión. You know, when people can't come into your life and take you out of your communion with God. Because sometimes we affected too much by everybody. Estamos muy afectados por los demás. Es que yo me pongo a orar, es que yo comienzo a buscar de Dios, yo pongo mi alabanza, pero es que estos muchachos. Gloria a Dios. No sé qué pasó ahí. I don't know what happened there. Praise God. Right, you begin to pray, to seek God. You put your worship. And you're doing things right. Your relationship with God is going good. And then something come and take you out of your commune, and you go, these kids. Es que la pareja, but the spouse. Almost like they provoke you to do bad things. Es que hay gente que me saca a mí lo malo. Cuando nadie pueda venir y sacarte lo malo. When no one can come and bring the bad out of you. That's the level God wants to bring you to. Ese es el nivel donde Dios quiere llevarte. Para que no caigamos tanto, so that we don't fall too much. Because every time they bring the bad out of you, guess what? You get into trouble. Es que si cada vez que te sacan lo malo, te meten en problemas. Eso es así, hermano. Que cada vez que nos sacan lo malo, las cosas se empeoran. Right? When they bring the bad out of you, things get worse. The marriage get worse. El matrimonio se empeora. La relación con los hijos se empeora, right? The relationship with the children, it get worse.
Esas son las cosas que no nos dejan correr la carrera. You see, these are the things that don't let you run the race. Pensábamos que era fácil correr esta carrera. We thought it was easy. We're going to run the race. Esta carrera hay que correrla limpia, mis hermanos. You got to run the race by the rules. Porque que rompe la regla lo sacan de la carrera. You break the rules, you get disqualified. You could be the best runner, you disqualified. Usted puede ser mejor, mis hermanos, descalificado. ¿Por qué? Porque hay que correr por la regla. Entonces no te fijes en quién. ¿Y por qué fulano? Es que fulano es más rápido que todo el mundo. ¿Por qué no lo ponen a correr? Descalificado. Some people wondering why the fast people not running. They got disqualified. Imagine you prepare yourself your whole life and you get disqualified. Imagínate esos atletas, mis hermanos, se preparó una vida entera para correr, para competir y descalificado. Some people get disqualified because they're using steroids. Hay personas que lo descalifican, ¿sabes por qué? Porque están usando esteroides. Los atajos, the shortcuts. Queriendo tener una ventaja a los demás. Trying to have an advantage upon other people. La carrera hay que correrla limpia. You gotta run it cleanly. So I said they got the multitude of witnesses. Dice la muchedumbre de testigos, mis hermanos. La persona que nos están mirando, the people that see us. They see you when you run. Nos ven cuando corremos y nos ven cuando caigamos también. And they see it when you fall. And they don't always want to help you out. Y no todo el mundo quiere ayudar a levantarte. Pocos son los que cuando tú caes te levantan. Few are those that when you fall, they come and they help you. Son pocos, mis hermanos. La mayoría de gente se ríe, se burla. Most people, they're going to make fun of you. They're going to laugh. They're going to forget about you. Se van a olvidar de ti. Van a poner su atención en otro. They're going to put their attention about some other runner. Se van a fijar en otro que está corriendo. El que va adelante. They're gonna focus on whoever running first. Pero Dios no nos deja allí, mis hermanos. But God does not leave us there. God, He's going to send somebody to help us. Dios nos envía personas para que nos ayuden. Personas para que nos levanten, mis hermanos. Pero hay que apartarse de aquella persona que no nos ayudan. You gotta listen. You gotta get away from the people that don't help you. Personas que no te contribuyen al bien. People that, listen, they don't got the good advice. No tienen el buen consejo. Usted va a hablar de su matrimonio y lo que le dicen es, deja esa pareja. Búscate otra pareja. You go get some advice for your relationship. They tell you, go find yourself somebody else. And there's some occasion where that could be a good advice. Y puede ser alguna ocasión, alguno extremo donde ese sea un buen consejo. But most of the time, you need to be listening to a fight for your marriage advice. Pero el consejo de mayoría de veces, luche por su matrimonio. Ese debería ser el consejo. Luche para mejorar la relación con tus hijos. You know, fight to better the relationship with the children. Es que yo soy el padre, aquellos los hijos tienen que hacer lo que yo diga y la relación terrible. El diablo se come tus hijos y tú no puedes hacer nada. Right? Because I'm the parent. The children need to listen to me and do what I tell them to do. And they got a bad relationship with your children, the devil going to eat your children up. Don't matter how much you pray or rebuke. No importa cuánto usted reprenda, ore y ayude, mis hermanos. Mejore, sane la relación. So better and heal the relationship. Same thing with the marriage. Lo mismo con el matrimonio, mis hermanos. Sane, you gotta heal. Hay que buscar los remedios. You gotta remedy things. Esto no es reprender solamente, mis hermanos. It's not just rebuke it.
No es que yo reprendo, yo ato. No, mis hermanos. Hay una guerra espiritual, pero hay una guerra física también. You know, there's a spiritual war, yeah, but it's a physical war too. Porque Dios no puede arreglar lo que yo contribuyo al mal. You see, God cannot fix what I contribute to be wrong. When I'm the one ruining things, cuando yo soy el que todo lo está destruyendo, ¿cómo Dios lo va a arreglar? How God gonna fix it? I gotta learn to do better. Yo tengo que hacer mejor, mis hermanos. Tengo que aprender a correr. I have to learn how to run properly. Hay gente que corren al revés, mis hermanos. Y gente que corren descalzo también. And some people, they run barefoot too. El que corre descalzo, hermano, se le dañan los pies. Listen, if you're running barefoot, listen, your feet going to be destroyed. La primera piedra que usted pisa, olvídese. The first rock you ever step on, that's it, you're done. Van a tener que mandarle un helicóptero a usted que lo rescate. Y después la factura se la envían también. Right? They're going to send you that helicopter to save you and then hit you with that bill. Y claro que son los helicópteros, hermano. Praise God. No nos podemos rendir en esta carrera. We cannot give up in this race, my brothers and sisters. Regardless of whatever we may face, a pesar de cualquier cosa que nos encontremos en este camino, mis hermanos, hay que seguir corriendo. We have to keep running the race. Hay que seguir siéndole fiel a Dios. You have to keep being faithful to God. We got to keep trying. You cannot give up. No nos podemos rendir, mis hermanos, porque el que se rinde pierde todo el trabajo que ha hecho. Listen, if you give up, you lose all the work you've done. Como yo dije al principio, es muy fácil devolverse cuando estamos ahí mismo. Right? You know, you leave your house, it's easy to go back. Emergency pop up, you go back home. Right there. Cuando usted sale de su casa, le presenta una emergencia o algo, usted está ahí mismo a una cuadra, usted se devuelve a su casa. Pero ya usted lejos, usted en otro estado, you in another state, you far away, you're not going to go back home. No es a la casa que usted no puede regresar a la casa. Ya la casa está lejos, right? Home is far away. Entonces, si hemos caminado mucho, if we've walked a long way, we got to keep walking. Hay que seguir corriendo, hay que seguir caminando, mis hermanos. No nos devolvamos por cualquier cosa que nos encontremos. It don't matter what you may face. Los apóstoles se encontraron con todo. You see, the apostles, they faced everything. Que si le levantaron calumnia a los apóstoles, que si no los recibieron, the people bear false witnesses. They did not get received. Y eran los apóstoles. Y se encontraron personas que no los recibían. Porque le cerraron la puerta. Ay, me voy a rendir. Que yo quería hacer tal cosa, pero se me cerró la puerta. Ya no voy a hacer nada más nunca. ¿Cuántos somos así? Right? I wanted to do this, but the door got closed. I'm not going to do anything ever again. Así somos muchos. You see, many of us were like that. The apostles, they overcame a whole bunch of things. Los apóstoles vencieron tantas cosas, mis hermanos. Los falsos hermanos, false brotherhood. Tuvieron que encontrarse falso hermano. En este camino hay falso hermano. There's false brothers in this path. Maybe in this church, there's false brothers in this church. Falso hermano, aún en esta iglesia usted puede encontrarse falso hermano. Pero ¿qué hay que hacer? Rendirse. No, buscar el hermano de verdad y aferrarse a ese. What you gotta do? Give up? No. You find a real brother and you embrace them. Y después le damos gloria a Dios, gracias a Dios que encontré un verdadero hermano. Right? And then you say, God, I thank you because I found myself a real brother. Porque somos los hermanos aquí, uno con los otros. You see, we're brothers and sisters here in the faith. Dice la Biblia que mejor un amigo cerca que un hermano de lejos. The Bible says that it's better a friend that's close than a brother
that's far away. And sometimes we have our family very far away. Muchas veces, mis hermanos, nuestra familia está bien lejos de nosotros. Pero Dios ha puesto aquí otra familia. But God has placed here a new family that can embrace you, que está allí para abrazarte, para apoyarte, that's there to support you, the family of the faith, la familia de la fe, mis hermanos. Personas que van a correr esta carrera contigo al lado, people that they're going to run the race next to you. Not to compete, no para competir. Mira que yo corro más rápido que tú. Hay cristianos que son así, son cristianos inmaduros, mis hermanos. People saying, look, I run faster. That's an immature Christian. Aléjese de ese, que se le falta mucho proceso. Busque el que pueda enseñarlo. Find the one that can teach you. Find somebody, you look at them, or they know how to run. Hey, man, can you help me? Busca a alguien, usted lo ve, usted sabe correr. Mire, yo quiero que usted me enseñe a correr. Pero no le pregunte cómo se corre a que tiene una pata rota. A que usted ya le ha dado 3 vueltas. Y ahí está con su pata rota. But don't look for the person who done broke their leg. Don't ask them for advice. Don't ask the one in last place for advice. No pida cómo se corre al que está en último, mi hermano. Porque ese se va a asegurar que él no va a ser el último. Because he gonna make sure that he not last no more. Hay gente que te ayudan, pero no para que tú puedas crecer más que ellos. Listen, some people, they're going to help you a little bit. They don't want you to grow more than them. I want you to get to where God wants you to be regardless of where you go. Yo quiero que usted llegue al lugar donde Dios quiera ponerlo a usted, no importa el lugar que sea. Si algún día usted llega a ser pastor mío, gloria a Dios. If one day, listen, if one day you become my pastor, I gotta praise God. ¿Por qué? Porque vi el plan de Dios cumplirse. Because I saw the plan of God fulfilled. Right? I was there. I contributed, ¿verdad? Estuve allí, pude contribuir. Pero hay personas que no quieren que usted le pase. Listen, some people, they don't want you to pass them. Hay personas que son malas. Listen, some people, they're not good people. They don't want the best for you. Hay personas que no quieren lo mejor para ti. Hay personas que te ayudan para que la gente hable bien de ellos. Listen, some people, they're going to help you so that people speak good about them. Ay, fulano, qué buena persona. Mira cómo esta persona enseña tanto. Hay gente que por eso es que ayuda. Listen, some people, they don't help you just so people can say they helped you. Y es triste, mis hermanos. This is something sad. But remember, we got to run this race. Pero acordémonos, mis hermanos, tenemos que correr esta carrera. No olvidemos, hay trigo y hay cizaña. Right? There's wheat and then there's the chaff. The weeds. The bad grass. La hierba mala, mis hermanos. Que ahoga el trigo and is there to drown the wheat. Si usted dice, y usted ve que hay gente que si usted se le acerca, a usted lo ahogan. You ever got close to somebody and you feel like they drown you? People that you give them an opinion and they take it and use it like they came up with it. Personas que si usted le da una idea, mira, la cogen y la dicen como que fueron ellos, mis hermanos, que la pensaron. Eso me pasó una vez, mis hermanos.
A ver, yo di una sugerencia y la que era jefa mía la tiró por ahí. Como que fue ella. Nunca más di sugerencia en ese lugar. Happened to me one time. I gave some advice. The boss, she done said it like it was her who came up with it. I never gave advice again in that place. No te dejes que se aprovechen de ti. Listen, don't allow people to take advantage of you. Corre por tu vida. Sometimes you got to run for your life. Find somebody that gives you the credit. Encontrar a alguien que te dé tu crédito. Que diga, yo estaba hablando con el hermano fulano y dio una buena idea. Hay gente que se inventan cosas y hasta dicen que se lo soñaron fue. Listen, some people, they don't listen what you say and they're going to say that they had a dream. They're going to say God spoke to them. Van a decir que Dios le habló. Y usted fue que le habló, hermano. And it was you that talked to them. Esa persona que tiene la de lejos, mis hermanos. You got to have them people from far away. Que son gente que no corren y quiere que usted los jale en la carrera. Usted sabe la bicicleta de dos gente. Ese quiere que sea usted moviendo los pies y él quedarse atrás tranquilo. You ever seen a bicycle for two people? Some people, they just want you to pedal while they in the back doing nothing. Todos tenemos que correr esta carrera. Listen, we all got to run this race, my brothers and sisters. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Déjame yo concluir. Vamos a concluir con Filipenses capítulo 3. We're going to conclude with Philippians chapter 3. The Apostle Paul, el apóstol Pablo, mis hermanos. Versículo 12. Filipenses 3:12. Philippians 3:12. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que seamos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Mis hermanos, nadie ha alcanzado todo. Nobody got there yet. El que llegó fue el que ya se fue con Cristo. The one that got there is the one that's with Jesus. El que llegó al cielo, ese corrió la carrera. When you get to heaven, that's when you can say, listen, I ran a good race. Allí donde usted va a poder decir, corrí la carrera, peleé la buena batalla. Pero el apóstol Pablo dijo, no pienso haberlo alcanzado todo. Quizás no somos los mejores corredores. Listen, maybe you're not the best runner. I'm not the best runner. No hay que ser el mejor, mis hermanos. You don't gotta be the best. It's not that kind of race. Pero hay que saber correr. But you gotta learn to run. Vamos a estar de pie, iglesia. Let's be on our feet. Praise God. Yo creo que Dios ha hablado en nuestra vida. I think that God has spoken to our lives today. Como dice el dominicano, mejor de ahí se daña. Run the race. Vamos a correr esta carrera, mis hermanos. Y si nos hemos detenido en el camino, and maybe we've stopped along the way, it's time to start running again. Es tiempo de comenzar a correr de nuevo, con nueva fuerza, con nuevo ánimo, right? With new strength, with new encouragement.
Let's get farther. Vamos a llegar más lejos, mis hermanos. Cada día, right? Every single day. Esto no es solo para hoy. It's not just for today, my brothers and sisters. Que esta palabra esté en nuestro corazón. May this word be in our heart, right? Until the coming of Jesus. Hasta que Cristo venga, o por su iglesia, por nosotros. Right? Whether he come for the church or whether he come for us. May he find us running the race. Que nos encuentre allí, mis hermanos, corriendo esta carrera, haciendo la voluntad de Dios, doing the will of God. I want to open up the altar. Yo quiero abrir el altar. Si hay alguien primeramente que no tiene a Cristo, if there's somebody in this place that they don't have Christ in their heart, that Christ is not their Lord, que Jesús no es su Señor, que hoy quisiera confesarle. If you today would like to confess Him as Lord and Savior, I want to open up the altar. Yo quiero así abrir el altar. Bendito sea Jesucristo. Blessed be the name of Jesus. Y si hay alguien aquí que se siente que se detuvo en la carrera, there's somebody that you feel like you've stopped in this race, and you need God to strengthen you so that you can run, y necesita que Dios te fortalezca para seguir corriendo, yo quiero que tú pases al altar. I want you to pass to the altar so that you can receive new strength, para que tus fuerzas sean renovadas, para que tú recibas de Dios lo que tú necesitas para seguir corriendo, so that you can receive from God what you need to keep running. I know it's hard. Yo sé que no es fácil correr la carrera, pero no estamos solos. But we don't run the race alone, my brothers and sisters. Ahí está Dios. There is God to guide us every step of the way, guiándonos cada paso de nuestro camino. ¿Habrá alguien más? Is there anybody else? Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús. Sé que hay más personas. I know there's more people. Don't be shy. Don't be embarrassed. No es tiempo para sentir vergüenza. No es tiempo para ser tímido. Es tiempo de buscar en Dios lo que necesitamos. It's time to seek in God what we need. Y hoy Dios va a fortalecer nuestras vidas. And God is going to strengthen our lives. He's going to give us new strength. Y nos va a dar fuerzas nuevas. Bendito sea en nombre de Jesús. Y vamos a adorar a Dios, iglesia. Church, let's worship God. Blessed be His name. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Dios es bueno. Gracias, Padre. Te adoramos. Que tu presencia nos inunde en esta tarde, Señor. Oh, Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Si nos paramos, es tiempo de seguir en esta tarde. El Señor deposite fuerzas en nosotros. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor mientras ministramos. Gracias, Jesús. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí para sanar, para libertar. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Como escalar cuando no hay fuerzas para seguir. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cómo llegar cuando has perdido dirección y hay un silencio en medio de tu aflicción? En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Tú hablaste.
pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario, yo llegaré, yo venceré montañas tan altas, yo alcanzaré, yo llegaré, Ahí está el Espíritu Santo. yo venceré Ahí está el Espíritu Santo. los grandes gigantes, yo derribaré, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste y yo caminé. ¿Cómo escalar? Aleluya. ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? Ahí está el Espíritu Santo. Él está contigo. Ahí está el Espíritu ¿Cómo Santo. llegar Aquí está el Espíritu Santo. Aquí cuando está el has Espíritu Santo de Dios. perdido dirección? El que Y agudiza hay un tus oídos para que puedas escuchar silencio su en voz. medio de tu aflicción, en desesperación. Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Hay poder en la sangre de
hay un silencio en medio de tu aflicción, en desesperación. Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste, Señor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste y en ti
dirección y hay un silencio en medio de tu aflicción, en desesperación. Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nada. Tu ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero tú hablaste Gracias, Señor. y yo caminé. Gloria a Dios. Tú me dijiste que yo. Si alguien está sufriendo de vértigo, tiene que pasar. Voy a orar por esa persona. Si alguien está sufriendo de vértigo, que se siente, está luchando, usted sabe lo que es vértigo, porque si usted lo está pasando, usted va a pasar aquí adelante. Oh, santo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El Señor sana de vértigo en esta tarde. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Siento la presencia del Dios Altísimo en este lugar, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, mi alma te alaba, Señor. ¿Cómo escalar? Aleluya. ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? El Espíritu Santo está aquí. ¿Cómo llegar cuando has perdido dirección y hay un silencio en medio de tu aflicción, en desesperación? Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré. Aunque vea lo contrario, yo llegaré.
Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Dios sabe lo que sus hijos necesitan. Dios no está cruzado de brazos. No es ciego ni sordo. Oh, gloria a Dios. Somos su cuerpo y Él cuida su cuerpo. Oh, gloria a Dios. Levanten sus manos. Gloria a Dios. Oh, Padre Santo y Dios del cielo. Fuerza, fuerza sobre cada uno de nosotros. Fuerza para seguir corriendo esta carrera. Oh, gloria a Dios. Todo plan del diablo ahora se deshace en el nombre poderoso de Jesucristo. Tiene que huir de nuestros cuerpos el cansancio, la preocupación, toda ansiedad tiene que caer en el nombre de Jesús. Todo enojo tiene que caer en el nombre poderoso de Jesucristo. La depresión tiene que soltar ahora en el nombre poderoso de Jesucristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Porque somos el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Oh, mi alma te alaba, Señor. Pónganse las tres que estaban ayer trabajando. Vamos a orar por tres hermanas que estuvieron trabajando rapidito para que el Espíritu Santo venga sobre ellas. Están agotadas y cansaditas, aleluya, pero gozosas, usted sabe. Oh, gloria a Dios. Porque el que trabaja para Dios trabaja con gozo. El que trabaja para la gente se amarga, se desalienta, se desanima, se detiene. Pero el que sabe para quién está trabajando, por más que se levanten los obstáculos, sigue adelante. No se intimida, no teme, porque su Dios va adelante. En el nombre de Jesús, declaro una unción fresca sobre cada una de ustedes. Ahora un fuego del Dios Altísimo, tocando, inundando sus cuerpos, desde los pies hasta la cabeza. Aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Y rabase, y namazo le requento, y rabasa y aranda. Oh, aquí está la gloria de Dios. Oh, santo. Y no me detengo. Y no me detengo. Y no me detengo aunque caigan 1000 gigantes. Oh, gloria a Dios. Aquí está la gloria de Dios. Oh, aunque se levanten 1000 gigantes, no me detengo. El Dios Altísimo irá con ustedes. Estará con ustedes. La cobertura del Santo de Israel la protegerá. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias por el trabajo, Padre. Gracias, Padre Santo. Oh, gracias, Padre Santo. Porque tú tienes recompensa para los que trabajan en tu nombre, Señor. Estas mujeres estuvieron allí fajadas. Y reterebeya para bacetelerando. Y robazo y niana no rabacendo. Y que amasata y abaceta y rey arrabando. Eco la rabasi tirinini. Ay, día bacelere. Día van. Vive, Señor amazo. Gloria a Dios. Y no te detienes. Y no te detienes. Y no te detienes. Y es para adelante que vas. Para adelante y para atrás, ni para coger impulso. En el día en que te sientas desmayar, en tus rodillas como estás, encontrarás la victoria. El día en que tus fuerzas disminuyan, en tus rodillas encontrarás las fuerzas. En el nombre de Jesús. Porque el más grande, el que está en cada una de ustedes, que el que se levanta a hacerle la guerra. Aleluya. Y yo lo creo, iglesia. Y yo lo creo, iglesia. Yo no sé si usted lo cree. Pero mire, Jehová levanta gente aquí, mire. No te sorprenda de la prueba que te ha llegado. Santo. Sabanzo, mira, tú ves. Señor, levanta gente aquí, mire. Aquí hay gente que es para hollar serpientes y escorpiones. Es serpientes y escorpiones, santo.
Son ministerios, mire, poderosos en Cristo. No te sorprenda de la prueba ni del ataque que estás teniendo de noche ni de madrugada. ¡Ay! No te sorprenda. ¡Ay! No te sorprenda. No te sorprenda. No te sorprenda. Cuando uno está durmiendo, te tengo que levantar a ti. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! No te sorprenda de la prueba que te ha llegado. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Porque mientras algunos de nosotros dormimos, hay otro que el Espíritu Santo está levantando y poniéndole alarma. ¡Oh, gloria a Dios! Y le dice, te toca a ti ahora, levántate. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Te dice, te toca a ti. Ahora mismo se acaban de acostar 3 mujeres. Le toca a ustedes ahora levantarse. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Aquí está una gloria tremenda. Jehová nos va a guardar y nos va a levantar. Pon tu alarma. Pon tu alarma. Pon tu alarma. ¡Oh, gloria a Dios! Que Dios quiere usarnos. Miren, no solamente usa a Jehová al que está sirviendo a un hermano así, sino aquel que en lo oculto de su habitación a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana está de rodillas. Oh, porque para que los ministerios caminen, tienen que haber otro de madrugada orando. Oh, gloria a Dios. Pero mi alma te alaba, Señor. Oh, gracias, Señor. En esta tarde, el pastor está de cumpleaños. Mi amado esposo, mi pastor, mi compañero de milicia, aleluya. Mi alma te alaba. Oh, gloria a Dios. Siempre he estado con esta pastora y siempre, siempre, siempre. Un hombre que nosotros honramos y agradecemos a Dios por la vida de mi esposo. Iglesia, vamos a orar por su pastor. Gloria a Dios en esta tarde para que el Señor siga trabajando y siga sosteniendo a mi esposo. Oh, gloria a Cristo Jesús. Oh, mi alma te alaba. Yo iba a orar, pero el Espíritu Santo me dijo, no vas a orar tú. Va a orar Jocelyn por él. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. 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 Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo. Oh, gloria a Cristo. Mi alma te alaba. Cuando yo salí de la otra iglesia donde yo estaba, yo pensaba que nunca más yo iba a amar a un pastor. Mi alma te alaba. Ay, santo, mi alma te alaba. Oh, Padre Santo, Jehová Dios de los ejércitos, Dios Todopoderoso. Padre, tú conoces el corazón, Padre Santo, de nuestro pastor, Padre amado. Oh, Padre de la gloria, Espíritu Santo de Dios. Ay, Padre, tú conoces su corazón, Padre, tú conoces su anhelo, Padre de la gloria. Oh, Padre Santo y Dios de los cielos, Espíritu Santo de Dios. Ay, gracias, Padre, por este pastor. Gracias por nuestro pastor, Padre Santo. Gracias, Padre de la gloria, Espíritu Santo de Dios. Porque tú lo creaste, Padre Santo, para servirte, Padre de la gloria. Ay, Padre Santo, tú lo creaste, Padre Santo, para servirte, Padre Santo. Para ser ejemplo como pastor, Padre Santo y Dios de los cielos. Ay, Padre Santo, cúbrelo, Jehová Dios. Cúbrelo, Espíritu Santo de Dios, Padre amado. Oh, Padre Santo, no permitas, Padre Santo, que el enemigo nunca lo haga caer, mi Dios. Oh, Padre Santo, cúbrelo, Jehová Dios. Ay, bendícelo, Padre Santo. Bendícelo, Padre de la gloria, Espíritu Santo. Ay, cumple en él, Jehová, tus planes y tu propósito, Padre Santo. Oh, Padre de la gloria, Espíritu Santo de Dios, que tú estés con él como poderoso gigante, Jehová. Sigue cuidando su corazón, Padre Santo.
Sigue cuidando su corazón, Padre Santo, para que Él siga siendo ejemplo. Mi alma te alaba, Jehová Dios. Oh, Padre de la gloria. Ay, Padre, que Él siga siendo un ejemplo como padre, un ejemplo como esposo, un ejemplo como pastor, un ejemplo como amigo, un ejemplo como hijo, Padre amado y Dios de los cielos, Espíritu Santo. Bendícelo, Padre Santo, con toda bendición de lo alto, Padre. Cuida, Padre Santo, su caminar cada día, Padre Santo. Y que ese amor, Padre Santo, que tú pusiste en mí, Padre Santo, por este pastor, Padre Santo. Ay, tú lo pongas, Padre Santo, en cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria. Oh, Padre de la gloria, que no solo lo vean como pastor, Padre amado, que lo vean como un padre, mi alma te alaba. Que lo vean como un amigo, mi alma te alaba, Jehová Dios. Que lo vean como un ejemplo, mi alma te alaba, Jehová Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a cantar Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, pastor. Happy birthday to you. Que lo cumplas feliz. Que lo cumplas feliz. Que lo cumplas, que lo cumplas. Que lo cumplas feliz. Te queremos, pastor, te queremos. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Que nos ha permitido cumplir un año más. Y a esta gran familia que somos nosotros, doy gracias por ustedes, por todo, sus bendiciones, sus oraciones. Gracias, gracias de todo corazón. Amén. ¡Felicidades! Gloria al Señor. Vamos a